Hoy vamos a hablar el tema de la salud ocupacional en el manejo de insumos agropecuarios o de productos fitosanitarios o también de agroquímicos. El Reglamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo habla muy claramente de un montón de aspectos que tienen que ver con la salud ocupacional a la hora de manipular los agroquímicos. Por ejemplo, dice que en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos se deben adoptar las condiciones de trabajo y medidas de salud ocupacional. ¿Y para qué? Para proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores. Por ejemplo, los productos químicos de uso agrícola deben de emplearse de manera eficiente y segura. Eficiente cuando hablamos del control de plagas. Cuando yo aplico un producto fitosanitario o un plaguicida, pues yo espero que ese producto me produzca un buen control biológico de la plaga que está afectando mi cultivo. También se habla de que debe evitarse la posibilidad de producir intoxicaciones, ya sea a nivel de los trabajadores o también inclusive a nivel de los consumidores, porque si un producto está mal utilizado, pues entonces puede afectar la salud de los consumidores, que al final de cuentas somos todos. Y también para evitar la contaminación ambiental y la salud de los animales, que también son afectados muchas veces por el mal uso de los productos químicos. Cuando hablamos de la prevención de riesgos laborales, podemos decir que se debe suministrar y darle mantenimiento y sustituir cuando sea necesario los equipos de protección. Los equipos de protección, recordemos que tienen una vida útil, por eso es que hay que cuidarlos, hay que darles mantenimiento para que esa vida útil sea de mayor tiempo. También es importante recordar que los trabajadores deben de hacérseles o practicárseles los exámenes médicos preventivos, ya sea por ejemplo el examen de colinesterasa, que nos garantiza a nosotros de que un trabajador está libre de contaminantes, ya sea de los grupos químicos organofosforados o organoclorados, a la hora de que va a realizar las labores de aplicación o manejo de agroquímicos. También es importante la capacitación a los trabajadores en todos los temas que tienen que ver con el uso y manejo de los productos químicos. ¿Para qué? Para que los trabajadores, una vez que han sido capacitados, pues puedan realizar esas labores de una forma segura, de una forma racional. También es importante, cuando hablamos de la prevención de riesgos, pensar en que los trabajadores deben de tener a su disposición las condiciones básicas de saneamiento, como por ejemplo son los servicios sanitarios, como por ejemplo es el contar con agua potable para consumo, para lavado de las manos, contar con jabón, contar con toallas sanitarias, etcétera. ¿Para qué? Para que ellos, a la hora de que están haciendo sus labores y por ejemplo cuando van a consumir sus alimentos, pues que se laven sus manos adecuadamente. Contar con botiquín de primeros auxilios o botiquín de emergencias. Tener a disposición de los trabajadores un lugar adecuado, un lugar disponible para uso de su alimentación. Que ese lugar no esté dentro de las áreas cercanas en donde se almacenan o donde se aplican los productos químicos. Tener instalaciones para el lavado y para el almacenamiento de la ropa de trabajo, muy importante. La ropa del trabajo, los equipos de protección deben de lavarse dentro de la finca. Esa ropa no debe ser llevada a la casa de los trabajadores, porque ahí, si se lleva a la casa, ahí se va a lavar junto con la ropa de la casa. La ropa del trabajo, cuando hablamos de aplicación de plaguicidas, debe de manejarse en la empresa. Ahí debe haber un lugar específico para hacer el lavado.
Otra cosa importante es el tiempo de reingreso al área tratada, que eso está contemplado en los panfletos de los plaguicidas. ¿Cuánto tiempo tengo yo que esperarme para reingresar al área aplicada o al área tratada sin que me vaya a producir un riesgo? Ahora, si yo por alguna razón tengo que ingresar al área tratada antes de que se venza el tiempo de reingreso, pues debo de entrar con el equipo de protección. Y también, muy importante, la rotulación de las áreas donde han sido aplicados productos químicos. ¿Para qué? Para que nadie ingrese a esa área. Hay un artículo que es el 282 que dice: corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar en los lugares de trabajo las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores. Yo creo que aquí es importante también mencionar, por ejemplo, la parte de los equipos de protección. Los equipos de protección, el patrono debe de suministrárselo a sus trabajadores, pero también hay una obligatoriedad de parte de los trabajadores a utilizar y a cuidar y a darle mantenimiento a esos equipos de protección que me está dando el patrono. Aquí podríamos decir que hay una responsabilidad compartida. Tanto tiene obligación el patrono de suministrar a sus trabajadores el equipo de protección necesario, como los trabajadores de utilizarlo y cuidarlo. En cuanto a lo que son las jornadas de trabajo, dice que se prohíbe la aplicación de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si nosotros estamos aplicando un producto fitosanitario a las 12 del día, los rayos solares están directos sobre nosotros, los poros están más abiertos y entonces la piel está más expuesta a absorber cualquier sustancia que caiga sobre ella. Por otro lado, también es importante mencionar que la efectividad de un producto, principalmente cuando se trata de productos de acción sistémica, se reduce cuando las horas del día son más calientes. ¿Por qué? Porque los estomas de las plantas están cerrados y el producto no se va a absorber tan rápidamente. Entonces, por cuestiones de salud y de eficacia biológica de un producto, es muy importante no hacer aplicaciones entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde ya podemos retomar la actividad de aplicación. No se debe trabajar más de 4 horas seguidas en la aplicación. O sea, si nosotros vamos a hacer jornadas laborales de 6 horas o más, quizás, no sé, entonces es importante tomar en cuenta que a las 4 horas debemos de parar las aplicaciones, descansar, hacer otras cosas y posteriormente retomar las labores de aplicación. Cuando hablamos de los riesgos asociados con los plaguicidas, hay 3 cosas o 3 aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta que pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, la concentración. Si yo estoy en áreas cerradas, bodegas con poca ventilación, pues entonces la concentración es mayor. Si yo estoy trabajando con productos químicos en el proceso de formulación, o también cuando estoy haciendo las mezclas, pues ahí estoy trabajando con productos que están más concentrados. Entonces, cuando hablamos de la concentración, decimos que a mayor concentración, pues el riesgo que va a tener la persona que está haciendo las actividades, pues va a aumentar. Ese riesgo va a ser mayor. Otra cosa es la exposición. Cuando hablamos de la exposición, nos referimos a los tiempos de jornada laboral. No es lo mismo aplicar 1 hora al día que aplicar 4 horas al día. No es lo mismo aplicar un día por semana que aplicar 5 días por semana. Eso en cuanto a la frecuencia. También la falta de medidas de seguridad, falta de equipos de protección, falta de medidas de higiene a la hora de hacer las aplicaciones hace que la exposición sea mayor y lógicamente el riesgo va a aumentar. La otra es la toxicidad, que se refiere a la capacidad que tiene una sustancia de producir daño. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos mencionar, si yo estoy aplicando un producto de banda roja, pues
la toxicidad es mayor y como toxicidad mayor aumenta más el riesgo. Y si estoy aplicando un producto de banda verde, quiere decir que es un producto de menor toxicidad. Y si estoy aplicando un producto de menor toxicidad, pues el riesgo va a ser menor. Algo importante cuando hablamos del riesgo es decir que el riesgo nunca se elimina. Se reduce, se disminuye, se minimiza, pero nunca se va a eliminar. Cuando hablamos de las vías de ingreso de una sustancia química, de un plaguicida o producto fitosanitario al organismo, estamos diciendo que hay 4, que son la vía digestiva a través de la boca, la vía respiratoria a través de la nariz, la vía ocular y la vía cutánea o vía piel. Recordemos que la vía piel es el órgano más grande que tenemos y es el que más debemos de proteger. Hay ejemplos de situaciones que podrían ocasionarnos intoxicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de intoxicaciones a nivel de la piel o a nivel cutánea, decimos que por malos hábitos de higiene, por ejemplo, utilizar ropa contaminada durante mucho tiempo, no lavarnos las manos a la hora de que vamos a ir a comer o hacer alguna necesidad fisiológica, dejarnos la ropa, por ejemplo, si en la mañana hicimos aplicaciones y en la tarde vamos a hacer otra labor, dejarnos la ropa con la cual hicimos las aplicaciones para hacer las otras labores. También a nivel inhalación se podrían dar situaciones que pueden causar intoxicaciones, como por ejemplo usar plaguicidas o usar productos fitosanitarios en espacios muy cerrados, por ejemplo en bodegas. Y también a nivel digestivo, la ingestión deliberada, que es un caso que se ha dado muchas veces, ¿verdad? También la contaminación de alimentos o más bien el consumo de alimentos contaminados, también alimentos que se contaminan en el transporte porque muchas veces se transportan alimentos revueltos con plaguicidas y se pueden llegar a contaminar y producirse una intoxicación. A la hora de almacenarlos también muchas veces se ha dado casos en donde los productos fitosanitarios están almacenados con alimentos. Trasvasar productos de un envase a otro. Recordemos que los envases originales deben de mantenerse hasta el final. El producto debemos de utilizarlo hasta la última gota contenido en su envase original. No podemos traspasar, no podemos reenvasar de un envase a otro que no sea el original. Muy importante mencionar que la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos y que cuando hablamos de intoxicaciones a través de la piel podemos decir que la velocidad de absorción de la piel de un producto químico depende del tipo de plaguicida. Por ejemplo, si es un organofosforado, si es un organoclorado, si es un piretroide, o sea, dependiendo del tipo o grupo químico, así va también a depender la velocidad de absorción. También es importante mencionar que la velocidad de absorción depende de la formulación, si es un producto líquido, si es un producto sólido, también de la zona o parte del cuerpo. Ahora más adelante vamos a ver que hay partes de la piel donde se absorbe más rápidamente que otro. También si la piel es sana o no es sana, por ejemplo una piel con heridas es una piel donde va a ser más rápidamente absorbida una sustancia. Y también si hay presencia de sudor. Cuando hay presencia de sudor, los poros nuestros están abiertos y están más susceptibles a que un producto sea absorbido por esa vía piel. Nuestro organismo tiene la capacidad de eliminar ciertas sustancias de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando una sustancia ha ingresado a nuestro organismo en cantidades pequeñas, el cuerpo perfectamente los puede eliminar a través de la orina, a través de las heces, a través del aire que respiramos y también a través del sudor. Son formas de cómo nuestro cuerpo está en capacidad de eliminar sustancias químicas, siempre y cuando esas sustancias químicas no sean en cantidades que ya nuestro organismo no pueda eliminarlas. Muy importante
las definiciones como toxicidad, peligro y riesgo. Cuando hablamos de la toxicidad, decimos que es la capacidad que tiene una sustancia de producir daño por sí misma al organismo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de que existen diferentes categorías toxicológicas de los plaguicidas. Cada una de ellas tiene diferentes grados de toxicidad que de una u otra manera pueden llegar a afectar nuestro organismo. También está el peligro. El peligro dice ahí que es el potencial para causar daño e implica consideraciones respecto a toxicidad, a formulación y cualquier otro aspecto relacionado con los productos químicos. Y después está el riesgo. Dice que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un daño e incluye peligro, exposición y cualquier otro aspecto relacionado con los productos. La toxicidad tiene que ver directamente con la dosis. Cuando hablamos de la dosis decimos que es la cantidad de una sustancia recibida por el organismo durante un cierto periodo de tiempo y afecta en que esa sustancia sea beneficiosa o dañina para el ser humano. Aquí hay una frase importante que dice que la dosis hace el veneno. A mayor dosis, mayor toxicidad. A menor dosis, menor toxicidad. La dosis o la toxicidad más bien se mide por la DL50. La DL50 es la dosis letal media, es la cantidad de una sustancia que se necesita para matar el 50% de una población y está indicada en miligramos de ingrediente activo por kilo de peso corporal. O sea, ¿cuántos miligramos se necesitan de una sustancia para afectar o perjudicar o matar un organismo de acuerdo al peso de ese organismo? La DL50 baja es más tóxica que una DL50 alta. O sea, ¿por qué es más tóxica si es baja? Porque necesito menos cantidad para producir daño. ¿Y por qué es menos tóxica cuando es alta? Precisamente lo contrario, porque necesito más cantidad para intoxicar a una persona o a un organismo y eso lógicamente va a depender del peso corporal. Si yo peso 50 kilos necesito una cantidad X de un producto para intoxicarme. Y si yo peso 100 kilos, pues necesito el doble de esa cantidad. Aquí tenemos un ejemplo de la peligrosidad de los plaguicidas. Ahí decimos que si tenemos un producto con una DL50 de 50 miligramos por kilo de peso y tenemos una persona de 50 kilos, entonces la cantidad que se va a necesitar para esa persona es de 2.5 gramos, o sea 2.500 miligramos. Si la persona pesara 75 kilos y el producto es de 50 miligramos por cada kilo, entonces se necesitarían 3.750 miligramos, o sea 3.75 gramos. Entonces ahí veamos que a mayor peso se necesita mayor cantidad de la sustancia que va a perjudicar a la persona. Como todo en la naturaleza tiene su DL50, no solamente los plaguicidas, no, muchas cosas, inclusive alimentos que tienen una DL50 y que si son consumidos en grandes cantidades pueden llegar a afectar a una persona. Pero veamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos el plaguicida Paratión. Dice que tiene una DL50 de 13 miligramos por kilo de peso. Si lo comparamos con la nicotina, la nicotina tiene una DL50 de 1 miligramo por kilo de peso. ¿Eso qué quiere decir? Que la nicotina tiene una DL50 menor que el Paratión, por lo tanto la nicotina, viéndolo desde el punto de vista de toxicidad de DL50, es más peligrosa o más tóxica que el Paratión.
El paraquat, que es un herbicida, tiene una DL50 de 150 miligramos por kilo de peso. La cafeína, que la tenemos en el té y en el café que consumimos todos los días, tiene una DL de 355 miligramos por kilo de peso. En este caso, el paraquat tiene una DL50 menor que la cafeína, por lo tanto el paraquat es más peligroso. El malatión tiene 2100 miligramos por kilo de peso. La aspirina, que la consumimos cuando nos duele la cabeza, tiene una DL50 de 1500. En este caso, la aspirina tiene una DL50 menor que el malatión, por lo tanto, viéndolo desde el punto de vista de toxicidad, es más peligrosa la aspirina que el malatión. El glifosato, si lo comparamos con la sal, veamos que la sal tiene una DL50 menor que el glifosato. Entonces podríamos decir aquí que la sal, desde el punto de vista de toxicidad de DL50, es más peligrosa que el glifosato. Cuando relacionamos toxicidad, peligro y riesgo, podemos decir que la probabilidad de que un plaguicida cause daño a la salud depende de mucho, ¿verdad? Más que de su propia toxicidad. Depende, por ejemplo, de los factores como formulación, como riesgo de exposición, cuánto tiempo me expongo, la duración de la exposición, la periodicidad con que yo me expongo. Entonces depende de muchos factores. Entonces puedo decir yo, bueno, la toxicidad y el riesgo dependen, por ejemplo, del tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo me expongo yo por día? Depende de cada cuánto yo me expongo. Si me expongo un día por semana, si me expongo 5 días por semana, etc. Entonces hay muchos factores que tienen que ver con el tema de toxicidad. No solamente el producto como tal, no solamente si el producto es banda roja o es banda verde, amarilla o azul, no, sino que hay muchos factores de manejo del producto que tienen que ver con que la toxicidad, con que el riesgo o el peligro aumente o disminuye. Por ejemplo, aquí vemos las diferentes vías de penetración de los productos químicos o productos agroquímicos al organismo. Recordemos que la piel, la boca, la nariz y los ojos son las vías de ingreso. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo un respirador, protejo la vía boca y la vía nariz. Si me pongo unos anteojos, protejo la vía ocular o los ojos. Y entonces me queda la vía piel, que es el órgano más grande que tenemos y es el órgano que más elementos de protección va a necesitar. Aquí es muy importante recordar que la piel, como lo hemos dicho, es el órgano más grande que tenemos y que dependiendo de las diferentes partes de la piel, así también va a depender los diferentes grados o porcentajes de absorción de una sustancia. Entonces ahí podemos mencionar en el cráneo, si cae una sustancia es absorbida en un 35%, si cae en la frente en un 40%, en el conducto del oído un 50%, en el abdomen un 20%, en el antebrazo un 8%, en la palma de la mano un 10%, en el escroto un 99% y en el pie un 15%. Entonces veamos la importancia de proteger cualquiera de las diferentes partes de la piel, porque por cualquiera de esas diferentes partes, en unas más o en otras menos, puede ser absorbido un producto químico o un agroquímico. Repasemos un poquito la toxicidad de los plaguicidas. Esta es la clasificación toxicológica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en donde se establecen 5 categorías toxicológicas: la 1A, la 1B, la 2, la 3 y la 4, cada una de ellas con sus diferentes colores. La 1A y la 1B rojas, la 2 amarillo y la 3 azul y 4 verde, y cada una de ellas tiene su leyenda: 1A extremadamente peligroso, 1B altamente peligroso, 2 moderadamente peligroso, 3 ligeramente peligroso y la 4 no tiene leyenda en su banda toxicológica. Eso no quiere decir que no sea peligrosa. Y del otro lado vemos
todo lo que tiene que ver con la DL50 de acuerdo a las diferentes categorías. Veamos que la DL50 puede ser oral o puede ser dermal, puede ser con un producto sólido, puede ser con un producto líquido, y todas esas numeraciones que aparecen ahí pues son precisamente la DL50 de cada una de las diferentes categorías toxicológicas, y dependiendo si el producto es oral o dermal, y si es sólido o es líquido. Muy importante mencionar que cuando hablamos de toxicidad, cuando hablamos de riesgos, no solamente es la manipulación o la aplicación como tal. Vamos a ver que existen otros riesgos. Muy importante a la hora de la venta, cuando vamos a vender un producto químico, cuando vamos a vender un plaguicida, un agroquímico, tomar en cuenta que ese producto debe de estar en buen estado físico y químicamente, ¿verdad? Que el envase debe estar bien con su sello de seguridad, con su tapa, que debe tener su etiqueta, que debe tener su panfleto. ¿Para qué? Para que el usuario o agricultor se informe de cómo usar el producto correctamente. Los productos fitosanitarios deben de mantenerse en su envase original desde que se compran hasta que se terminan de utilizar, o sea, hasta la última gota. Hay razones por las cuales nosotros no debemos de trasvasar los productos a otros envases que no son los originales. Una de ellas es, por ejemplo, que existe el riesgo de que alguna persona, por ejemplo un niño, encuentre un envase de refresco conteniendo un producto químico y vaya a suceder una intoxicación. Otra cosa que se puede dar también es, por ejemplo, que un productor haya guardado productos fitosanitarios en envases no originales, por ejemplo de refresco, y luego vaya a utilizarlos en su cultivo y resulta que no es el producto que él creía que era, y eso puede llegar a producir una fitotoxicidad en su cultivo. Por ejemplo, si yo guardo un herbicida en un envase no original, después no me acuerdo de qué es lo que contiene ese envase y llego y lo aplico creyendo que es un fungicida o que es un insecticida, y lógicamente vamos a producir un daño en el cultivo. Entonces, recordemos, siempre mantengamos los productos fitosanitarios en sus envases originales. A la hora de almacenar los productos, tener mucho cuidado. Los productos químicos o agroquímicos tienen que estar almacenados en forma correcta, nunca revueltos con productos de consumo humano, por ejemplo, como vemos acá, revueltos con agua, revueltos con herramientas que pueden producir un daño a un envase y un derrame. Bodegas que no están en las mejores condiciones de almacenamiento, bodegas que están mal manejadas. Los productos químicos hay que almacenarlos en forma correcta, en forma segura, de tal manera que el riesgo de cualquier problema que vaya a suceder con esos productos vaya a ser un riesgo menor. No debemos guardarlos en envases que no son originales. Tampoco debemos guardarlos en envases que no tienen etiqueta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si yo tengo productos que están en envases no originales o en envases que no tienen etiquetas y simple y sencillamente les pongo con un pilot su nombre, pues entonces ese nombre en cualquier momento se puede borrar, y si se borra, pues ya yo no sé qué es lo que tiene o lo que está contenido dentro del envase. Cuando hablamos de la clasificación de las intoxicaciones, decimos que hay dos tipos: aguda y crónica. La intoxicación aguda es aquella que se presentan síntomas en un periodo menos de 24 horas de exposición.
y está relacionada por lo general con productos de mayor toxicidad como los rojos y los amarillos. Y la intoxicación crónica es aquella que se va a presentar en periodos largos, mayores a 24 horas, días, semanas, meses, años inclusive, y son intoxicaciones que se van a relacionar con el uso de productos de menor toxicidad como el verde o como el azul, precisamente porque se cree muchas veces que esos productos no producen daños, cierto, no producen daños tal vez en forma inmediata, pero a nivel del tiempo, durante los años, durante el paso del tiempo, ahí es donde se van a ver los efectos crónicos. Algunos signos y síntomas de intoxicación. Recordemos que cuando hablamos de signos es diferente a síntoma. Signo es aquello que una segunda o tercera persona puede ver en alguien, y síntomas es lo que la persona afectada siente nada más y que ninguna otra persona puede ver. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos a nivel de cabeza, pues dolor de cabeza, estamos hablando de un signo, de un síntoma, porque el dolor de cabeza solo lo siente la persona afectada. Cuando hablamos a nivel de ojos, decimos que picazón, ardor, lagrimeo, visión borrosa, todos esos son síntomas. A nivel de boca, ardor, náuseas, salivación excesiva. Por ejemplo, aquí si hablamos de vómito, estamos hablando de que es un signo porque cualquiera lo puede ver. A nivel de piel, irritación, ardor, exceso de sudor. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, a nivel de piel, un signo podría ser la irritación, porque cualquier otra persona puede ver una piel irritada. A nivel de pulmones, tos, dificultad para respirar, paros respiratorios, cualquiera de estos pueden ser síntomas y signos de intoxicación que muchas veces nosotros podemos relacionar. Por ejemplo, un dolor de cabeza, es que estoy un poco resfriado o tal cosa, y no. Puede ser que sea efecto de una aplicación de un producto que yo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, a cualquier síntoma, a cualquier signo que nosotros sintamos o podamos ver en una persona, tomemos las precauciones del caso, busquemos ayuda, consultemos con el médico para ver qué es lo que está pasando. No nos esperemos. Hay otros aquí que podemos mencionar a nivel de corazón: pulso rápido, pulso lento, dolor de pecho. A nivel digestivo, náuseas, dolor de estómago, vómitos, diarrea. A nivel de sistema nervioso, que la persona se siente nerviosa, como aturdida, con calambres, con espasmos, su sistema nervioso no está funcionando bien, hay convulsiones muchas veces ya en casos más graves. Y a nivel de condiciones físicas en forma general, podríamos decir que tomemos precauciones si la persona se siente débil, muy cansada, que si tiene temperaturas bajas, temperaturas altas, la persona no está bien, no está tranquila, entonces, y estuvo haciendo aplicaciones de plaguicidas o ha estado trabajando haciendo aplicaciones de plaguicidas, pues entonces tomemos las precauciones, busquemos ayuda, consultemos al médico a ver qué es lo que está pasando. No nos esperemos. Cuando hablamos de los efectos crónicos, decimos que se observan a largo plazo y son el resultado de varias exposiciones. No es de que ya yo hoy me fui a hacer una aplicación y ya yo tengo un efecto crónico, no. Es al tiempo, recordemos que los efectos crónicos van a darse después de las 24 horas, días, semanas, meses, años. Generalmente a cantidades pequeñas de la sustancia, repetidas por un tiempo prolongado, a menudo, pero no siempre, irreversibles. Ok, entonces no es que el efecto crónico se produce hoy porque hoy apliqué, no, puede ser por mucho tiempo. Y decíamos que los efectos crónicos muchas veces se relacionan con los productos de menor toxicidad, productos de banda verde, productos de banda azul,
que son los de menor toxicidad y son los que me pueden llegar a producir el efecto crónico. ¿Por qué? Porque no me van a producir un efecto agudo, porque no son tan tóxicos, como por ejemplo es el caso de los productos de banda roja, que son de mayor toxicidad y son los que me pueden llegar a producir un efecto agudo en un periodo menor a 24 horas, cosa que no lo hace los productos de banda verde. Nosotros estamos aplicando un producto de banda verde y decimos, no hay necesidad de protegerse, este producto no es tan tóxico, podemos utilizarlo, pero eso lo estamos haciendo todos los días o varios días por semana y al cabo del tiempo vienen los efectos crónicos. Para que veamos, aquí hay algunos ejemplos de efectos a largo plazo o efectos crónicos. Por ejemplo, un efecto mutagénico, ¿verdad? Se puede dar durante muchos años de exposición. El cáncer, por ejemplo, un cáncer que le apareció a una persona y esa persona resulta que estuvo expuesta durante 30, 40 años a los productos químicos de banda verde, de banda azul, no se protegía. Bueno, ahí están los resultados, un cáncer. O efectos teratogénicos, que son los efectos que pueden alterar el ADN o el ARN y que puede llegar a producir problemas durante los periodos de gestación. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, ¿verdad? Protejámonos, aunque sean productos de banda verde, productos de banda roja, azul o amarillo, cualquier producto. Todos tienen un nivel de toxicidad, unos más, otros menos, pero todos tienen un efecto, ya sea a corto o a largo plazo, sobre nuestra salud. Cuando hablamos de los primeros auxilios, hablemos de principios generales de primeros auxilios. Muy importante, mantener al paciente quieto, cómodo. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta, en cualquier caso de primeros auxilios, con cualquier producto, con cualquier vía de ingreso al organismo, busquemos ayuda médica. Si la ayuda médica está cerca, busquémosla inmediatamente. Nunca le demos alcohol, leche, limón ácido o remedios caseros, porque eso puede más bien aumentar el efecto de la toxicidad dentro del organismo. Muy importante actuar con rapidez. Y algo muy importante que tiene que darse es que el médico al cual o donde nosotros estamos llevando la persona que se ha visto afectada por un producto químico, llevémosle la etiqueta. ¿Para qué? Para que el médico sepa cuál es el tratamiento médico que él debe aplicar y si también el producto con el cual se intoxicó la persona tiene o no tiene antídoto. Recordemos que hay muchos productos químicos que no tienen antídoto y hay algunos grupos químicos como son los carbamatos y los fosforados que sí tienen antídoto. Entonces el médico necesita saber si el producto que le produjo la intoxicación a una persona tiene o no tiene antídoto para suministrárselo o no suministrárselo, y de no tener, cuál es el tratamiento médico que él debe de seguir. En forma general, cuando hablamos de primeros auxilios a una persona que se ha contaminado vía piel, es muy importante aflojarle la ropa, quitarle la ropa contaminada, sacarlo de la fuente de contaminación, o sea, si estamos dentro de un cultivo, sacarlo donde haya aire, que esté corriendo aire que no esté contaminado con los productos químicos que estábamos aplicando, eliminarle o quitarle la ropa contaminada lo más rápidamente posible, lavarle la parte contaminada con suficiente agua y jabón y trasladar al paciente lo más pronto posible junto con la etiqueta del producto. Si la intoxicación fue por vía inhalatoria, por vía nariz, es muy importante sacar a la persona, sacar al paciente de la fuente de contaminación. Si está dentro de una bodega, bueno, saquémoslo de la bodega y llevémoslo a un lugar fresco, a un lugar ventilado. Aflojémosle la ropa, y si la ropa está contaminada, pues también hay que quitársela, ¿verdad? Y también trasladarlo lo más rápidamente donde el médico y llevarle al médico la etiqueta. Si la intoxicación fue por los ojos,
por ejemplo, que le salpicó el producto a la hora de que estaba preparando la mezcla y estaba sin anteojos, vean qué importante usar todo el equipo de protección. Si tenemos anteojos no vamos a tener problemas. Ok, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lavar los ojos manteniendo los párpados abiertos con agua muy limpia. Si solo fue un ojo, cuidado con no contaminar el otro, entonces ponerlo en una posición de tal manera que cuando yo estoy echándole agua al ojo de la persona, pues que esa agua vaya para el suelo y que no vaya más bien a contaminar el otro ojo. Ese enjuague debe hacerse durante unos 10 o 15 minutos y, igual que en los anteriores casos, busque asistencia médica y lleve la etiqueta. Cuando hablamos de los equipos de protección es muy importante tomar en cuenta que todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo debe estar protegido. Todas las vías de ingreso de los plaguicidas al organismo deben de estar protegidas. Para ello yo necesito utilizar todo el equipo de protección completo, y no solamente el equipo de protección completo, sino que tiene que estar en buen estado, en perfecto estado. Hablamos de un sombrero de ala ancha, ¿verdad? Hablamos de camisa, manga larga. Hablamos de guantes. Los guantes deben de ir por debajo de la camisa o por debajo del traje, si es que tenemos, por ejemplo, un kimono. Hablamos de un delantal que me vaya a proteger la parte frontal, o de un espaldero que me vaya a proteger también a la hora de que yo estoy utilizando una bomba de mochila de espalda. Hablamos de pantalón largo, hablamos de botas. Las botas deben de ir por debajo del ruedo del pantalón. Luego está los anteojos que me van a proteger los ojos, el respirador o mascarilla. Cuando hablamos de respirador, hablamos de que es aquel que tiene filtros de carbón activado. La mascarilla no tiene filtros de carbón activado. Entonces, dependiendo del producto que nosotros vayamos a utilizar, así va a depender usar mascarilla o usar respirador. La mayoría de las veces nosotros tenemos que utilizar un respirador. Hay algunas ocasiones, por ejemplo, cuando estoy aplicando un herbicida a baja presión, que no hay riesgo de que haya contaminación por las gotitas finas que se están aplicando, pues entonces podríamos pensar en utilizar una mascarilla. Pero el respirador es el que está recomendado para lo que son gases y vapores, que es lo que producen las aplicaciones de plaguicidas. Los guantes deben ser de hule o guantes de nitrilo o de neopreno, ¿verdad? Que son los más recomendados. O sea, en general, todo el equipo de protección personal debe de estar no solamente en buen estado, sino que debe de cubrir todo nuestro cuerpo para que el efecto de protección vaya a ser lo más recomendado y que me vaya a proteger mi salud. Recordemos que todos los productos químicos pueden ser tóxicos, pueden ser dañinos, pueden afectar mi salud o la salud de cualquier persona que esté haciendo un uso de un producto de estos, y que si yo sigo las indicaciones de uso que están dadas en los panfletos y en las etiquetas, pues el riesgo de que me vaya a suceder algo va a ser un riesgo mucho menor, va a ser un riesgo mínimo. En caso de intoxicaciones, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones al 22 23 10 28, o bien puede llamar al 911, ¿verdad? Es muy importante que tengamos a mano los teléfonos de la Cruz Roja, de los bomberos, etcétera, para que en caso de una emergencia, en caso de una intoxicación, pues podamos buscar ayuda lo más pronto posible. Ya para finalizar, recordarle que enviando un mensaje al 71 12 5592 o escaneando el código QR, usted puede recibir información sobre los programas, sobre las capacitaciones relacionadas
con los temas de buenas prácticas agrícolas que se desarrollan y que se imparten en la Fundación Limpiemos Nuestros Campos. Muchísimas gracias.